El día de hoy estamos con el segundo tema de la serie que iniciamos la semana pasada, que es la verdad del Evangelio de la Gracia, y vimos que empezamos a ver que es un estudio que haremos, que estaremos haciendo a lo largo de no sé cuánto tiempo, de la carta a los Romanos. El tema de hoy se titula Llamados a compartir nuestra fe. Llamados a compartir nuestra fe. La semana pasada vimos que fuimos llamados para ser de Dios. Bueno, hoy estamos viendo llamados para compartir nuestra fe y vamos a estar estudiando ahí en Romano. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 7, hoy continuamos con el versículo 8 hasta el 14. Y bueno, recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada, decíamos que era evidente que la iglesia en Roma, los cristianos, los creyentes que vivían en la ciudad de Roma, no habían tenido, desde su inicio, desde que inició la iglesia, no habían tenido una instrucción apostólica, es decir, algo directamente por un apóstol, por alguien de los que estuvieron con Jesucristo. No empezó así. Entonces, carecía de conocimiento con respecto a muchos temas o muchos aspectos del Evangelio, porque déjenme decirle algo, el Evangelio comprende muchos aspectos. Trata de un solo tema, fíjense. El tema principal, el tema central del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la Gracia, es precisamente la gloria de Cristo. Ese es el tema central, ¿sí? Pero de ahí hay muchos subtemas. Y bueno, ellos entendían esa parte central, entendían esa parte del perdón de pecados, que solamente es en Cristo, que es solamente por medio de la fe, que es por gracia, por medio de la fe. Y ellos lo tenían muy claro, ¿verdad? Lo que habían recibido, lo habían creído, y eso les estaba transformando de una manera muy notoria. Y fíjense que a nosotros nos ha tocado ver esto en algunos lugares en donde hemos estado, sobre todo en lugares lejanos, en la sierra, en donde pues nadie va a predicar, no se van a llevar seminarios, no se van a llevar conciertos, no se hacen grandes congresos, no van conferencistas allá, porque pues allá no hay nada. Bueno, sí hay gente, pero no hay dinero. Entonces, es incómodo algunas cosas. Entonces, pues por allá de repente algún desbalagado a media sierra, ¿verdad? Después de días de caminar, empezó a predicar el Evangelio. Miren, les voy a decir algo, hago un paréntesis. Hemos conocido pastores que casi no saben leer. Conocimos a uno de los pastores de allá en el lugar en donde regularmente vamos, que en la sierra de Oaxaca, en la Sierra Mije, que apenas saben leer, pero tiene memorizado el Salmo 23. No sé ahorita, yo espero que ya haya cambiado el menú, pero casi todos los domingos cuando predicaba de eso. Y cuando yo platiqué con él, que estábamos platicando, porque estuvimos algún tiempo ahí, y después platicando con él, y él diciéndome esto, habían otros pastores, habían otros de ahí mismo, de la sierra. Y me dijo, hermano, es que no entiendo muchas cosas. Lo que entiendo es esto y esto, nada más. Y eso es todo lo que le predicaba a la congregación. Y escuchen bien, se agarraron a ese pedazo de verdad, y ese pedazo de verdad les estaba alcanzando para transformar sus vidas. Entonces, qué importante es, uno entiende a la hora de que ves eso y ves esto que escribe Pablo, dices, pues sí hay muchas carencias. Entonces llegas y en verdad están como tierra seca, esperando lluvia. Y enseñas un poquito y si regresas un año después, ves que eso que enseñaste le metieron con todo y lo absorbieron y sus vidas van siendo transformadas. ¿Sí? Y esto es lo que estaba pasando ahí en la iglesia en Roma. Entonces, y es que miren, cuando
cuando el hombre viene a ponerse a cuentas con Dios, y cuando Dios le perdona sus pecados, ¿verdad?, le hace nacer de nuevo, mis amados, no es cualquier cosa. No estamos hablando de un cambio de religión. Antes iba a esta, ahora ya llegué a esta otra. Antes iba a este grupo, ahora estoy en este otro grupo. No es nada de eso, ¿verdad? Antes estaba con estos, ahora, pero ya me cayeron gordos, entonces ahora estoy con estos, que estos sí, estoy de acuerdo con lo que van. No, ahí no es así. Es un cambio de naturaleza. El nuevo nacimiento es algo muy profundo. Escuchen bien, es algo que solamente Dios puede hacer, nadie más lo puede hacer. ¿Se acuerdan ayer los papás que estuvieron de la cabrita que quería ser oveja? ¿Sí? Es un cambio de naturaleza porque son de naturalezas distintas. Son parientes. Pero escuchen bien, las cabras son cabras y las ovejas son ovejas y no se mezclan. ¿Se da cuenta que no se aparean? No es como los burros y los caballos, que esos sí se aparean porque son de la misma especie. Cabras y ovejas no son la misma especie, no se aparean entre sí, no se reproducen entre sí. ¿Está conmigo? Es un cambio de naturaleza lo que nos pasa. ¿Cuántos eran cabritos y fueron ovejas? A ver cuántos. A ver, díganme. Entonces, de repente mucho de lo que, miren, cuando este cambio se da, es algo tan profundo, es algo que cambia no solamente nuestra naturaleza, pero junto con nuestra naturaleza también cambian los afectos de nuestro corazón. También cambian los afectos de nuestro corazón. Se nos hace un movedero de cosas que a veces en un principio uno, ahora sí que no encuentra anda todo hecho un lío, ¿no? Porque fue algo tan profundo que te movió tanto y que dices, ¿y ahora cómo? ¿No? Solamente sé que hubo este cambio, pero ¿qué más sigue? ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, precisamente por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante la enseñanza, porque eso nos va ubicando. ¿En qué etapa estás? Ok, vas por aquí. Entonces, de repente, mucho de lo que pensábamos o de la manera en que nosotros concebíamos la vida da un vuelco. Y como me dijo un amigo una vez, llega Cristo y te echó a perder la vida. ¿Verdad? Tú tenías ya, así como que ya muy bien trazado, porque somos buenos para planear, ¿cierto? Somos buenos ya nosotros, ahorita yo ya le voy a hacer así, dentro de 30 años 30 años y no sabes si te va a caer una llanta de un avión que vaya pasando por ahí. No sabes qué puede pasar. No sabes, ¿sí me explico? No sabemos. Entonces, hay un cambio muy profundo. Hay un vuelco. Cosas que antes no eran importantes, ahora lo son. Cosas que antes eran el enfoque de nuestra vida, lo dejan de ser. Y les voy a decir una cosa, cuando eso ocurre, se le nota a la persona que algo le pasó. Se le nota. Se le nota. Se nota cuando una persona le ha dado respuesta a Dios, cuando le ha llamado por medio del Evangelio de Jesucristo. Se nota cuando una persona le ha dado respuesta a Dios. Se nota también cuando no le han dado respuestas. También se nota. Pero cuando se le ha dado respuesta, se nota. Se nota cuando los intereses y cuando las prioridades de alguien se alinea con la voluntad de Dios. Eso también se nota. Porque eso lleva cambios prácticos a la vida. De repente a lo mejor habrá cosas que no tenemos muy en claro, cosas que no estamos viendo bien, pero hay otras que se están alineando. El manejo de nuestros tiempos, el manejo de nuestros recursos, el manejo de cómo nos conducimos, nuestra relación, es que todo eso cambia. Todo eso forma parte de los intereses y de las prioridades. Se nota cuando alguien ha pasado de muerte a vida. Se nota cuando deja de soltar ese aroma a muerte. ¿Se han dado cuenta que la muerte, que los muertos tienen un olor? No digo que ya cuando ya están ya pasados, ¿no?
pero no sé, no sé si a alguien le ha pasado, pero hay ese olor de muerte. Y se nota también cuando hay un olor de vida. Se nota cuando alguien ha sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Se nota cuando alguien ya pasó por la puerta estrecha, es decir, y que está caminando por ese camino angosto, por esa perfecta justicia de Dios que es en Cristo. Se nota. O sea, no puede alguien haber pasado por la puerta angosta y estar caminando por el camino estrecho y que no se vea. Es imposible. Se nota. ¿Sí? El hecho en sí de que se nota testifica que esa fe es real, que no es producto de seguir de manera mecánica un conjunto de reglas externas que nos llevan a ordenarnos, que no es una lista de sí y una lista de no. Ya llegaste a este grupo, si quieres estar, si quieres ser aceptado, si quieres ser recibido, entonces tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y tienes que dejar de hacer esto, de hacer esto y de hacer esto. Y te tienes que quitar esto y quitar esto y quitar esto. Y te tienes que poner esto y ponerte esto y ponerte esto otro. Y si no lo haces así, estás mal. Y si no lo haces así, es porque eres un no sé qué. Y no es así. Para nada es así. Sino por cuanto la vida de Dios nos ha sido dada, esa misma vida de Dios, como lo hemos tratado en otras ocasiones, nos habilita para hacer lo que es agradable a Dios, pero también para repudiar lo que no es agradable. Cuando la vida de Dios nos ha sido dada, podemos ir entendiendo las cosas que le agradan a Dios, ¿sí? Y también podemos ir entendiendo las que no le son agradables. De repente nos van a botar cosas, a veces ni siquiera las sabemos. O no es algo que quiero decirlo bien, que no lo sabemos intelectualmente, pero es algo que acá adentro dices, no, esto, ¿cómo va a ser? ¿A alguien le ha pasado eso? O sea, esto no me cuadra para nada. Esto no corresponde a esta vida en Cristo. Es decir, esto no corresponde a la vida de Dios. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, es que tengo la vida de Cristo en mí. Y eso nos deja, ese es el testimonio más fuerte que el hombre tiene. Porque dice la Escritura que los que son hijos de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es muy clave, eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, se nota cuando hemos creído en verdad, porque hay cambios. En algunas cosas es rápido, en otras cosas no tanto. Pero de que hay. Y si no hay, es que no está el Evangelio, es que no se ha creído. ¿Verdad? Un hermano, un anciano misionero, dice con mucha sabiduría, dice, si el Evangelio no le ha cambiado es porque no le ha llegado. Es decir, si sigue siendo igual es porque el Evangelio no te ha llegado. Si estás conduciéndote de una manera allá afuera y llegas y ya porque ya llegué a la iglesia, ahora sí entro en modo religioso, aleluya, y digo y canto fuerte y hablo muy bien el cristiañol, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, aleluya, así como está, santo Dios, muy bien, ¿verdad? Y hasta de repente suelta una ráfaga por ahí en lenguas, ¿verdad? Pero sale y sigue siendo el mismo grosero con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Si siguen siendo los mismos desobedientes a la autoridad, si se siguen estacionando en rojo y en las cocheras de otros, ¿verdad? Eso también tiene que ver, porque eso tiene que ver con el respeto a la propiedad de otros. No sé si me estoy dando a entender. Y si se siguen con las mismas cosas y allá afuera se es uno y acá adentro se es otro, hay que cuestionarse, porque a lo mejor no se ha creído.
Porque si no han habido esos cambios, si no están siendo esos cambios graduales, repito, Dios en su soberanía, luego hay unos cambios bien impresionantes, ¿sí me explico? Hay unos cambios que dices, wow, qué impresión, pero en otros toma tiempo. Ojo, porque miren, este tema, ¿alguien se recuerda cómo se llama? El tema de hoy, ¿alguien se acuerda? Llamados a compartir nuestra fe. Y aquí yo estoy hablando de cómo esa fe, estoy introduciéndome con esto, cómo el hecho de al poner nuestra confianza en Cristo, hay cambios en nuestra vida, se empiezan a notar, se deben de notar, si no son cuentos chinos. Pero ponga mucha atención en esto, porque se escucha mucho esto, miren. Usted compártale a las personas con su vida, ¿cierto o no? Alguien dice, no, y se cita a Agustín de Hipona, ¿no? A uno de los, pues no puedo decir padres de la iglesia, pero bueno, San Agustín de Hipona, por allá en el siglo V, ¿verdad? Y porque él decía esto: predica el evangelio cuando vayas por el camino, predica el evangelio cuando estés acá, predica el evangelio, o sea, muchos ejemplos, ¿no? Y después dice, y si es necesario, utiliza palabras. O sea, sí el que entiende, entiende, ¿no? Y dices, obviamente está hablando de llevar una congruencia entre lo que se predica y entre lo que se vive. Pero hay, en muchos sectores se tiene la tendencia o se tiene el entendimiento de compártele con tu vida. Compártele con tu vida a la gente, que tus vecinos sepan, ¿verdad? Que eres cristiano. Sí, ¿cómo van a saber? Pues por tu vida. Sí, pero ¿y eso qué? Es que es para que vean, y que el testimonio, sí, el testimonio es importante. Pero el evangelio se predica con palabras. El evangelio es un mensaje que debe de ser predicado con claridad, con denuedo, e ir respaldado por un ejemplo, por un testimonio de aquel que lo está predicando. Porque le voy a decir una cosa muy seria: el evangelio en sí mismo, el evangelio de la gloria de Cristo, es poderoso en los labios del que sea. ¿Está conmigo? Un incrédulo puede predicar el evangelio de Cristo, y si predica el evangelio de Cristo y otros lo oyen, el evangelio puede salvar a los otros. Porque no es la vida de la persona la que salva o por la que se convierten, sino por el mensaje en sí. No sé si me doy a entender. Porque muchas veces existe esa idea de que es que depende de ti que la gente se convierta. Bueno, en un sentido sí. Si no se predica el evangelio, o si sí se predica el evangelio, ese es otro asunto. Pero no depende de mi vida si otros se convierten. Depende si les llegó el mensaje del evangelio y han creído el mensaje del evangelio. Ahora estoy diciendo, pues no le hace, podemos vivir como sea. No, definitivamente no. Ese es el tema. La iglesia en Roma habían creído, no tenían mucho conocimiento en muchas cosas, pero habían creído, y eso que habían creído les había transformado. Y ahorita vamos a ir un poquito más para allá. Estoy nada más en la introducción ahorita. No, el evangelio debe de ser predicado. El evangelio debe de ser proclamado, debe de ser compartido con claridad, el mensaje del evangelio. Y como dije hace un momento, está respaldado en congruencia con nuestra vida. Ahora sí, venga por favor ahí al versículo 8 de Romanos 1. Perdón. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjense bien. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Que vuestra fe, es decir, que aquí se está refiriendo a una convicción auténtica en la salvación dada por Cristo. ¿Sí?
Dice, se divulga por todo el mundo. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, yo estoy muy agradecido con Dios por ustedes, porque su convicción, esa certeza que ustedes tienen en la obra de Cristo en la cruz para el perdón de pecados, que es suficiente para el pago de los pecados, esa convicción de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Es evidente por los cambios en su vida, y estoy tan agradecido con Dios por ustedes, porque les ha dado credibilidad ante los demás cuando ustedes comparten el evangelio. Fíjense bien, el testimonio de ustedes da credibilidad cuando comparten el testimonio. Dice, yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Entonces, en primer lugar, o primeramente, noten esto, agradece a Dios por medio de Cristo. Agradece a Dios por medio de Cristo, porque Cristo es mediador, no solo para la reconciliación entre Dios y los hombres, sino también en todo lo que corresponde para acercarnos al Padre en adoración, es por medio de Cristo. En Hebreos 13, versículos 15 y 16, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Fíjense, se los voy a leer nuevamente. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Versículo 16. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Escuche bien, la adoración a Dios no se queda en fruto de labios. ¿Está bien? La adoración a Dios no se limita, no se atora ahí en fruto de labios. El versículo 16 nos dice que nuestra vida de servicio, nuestra generosidad también es una expresión de verdadera adoración. Y eso es de lo que trata el apóstol Pablo aquí en los Romanos, un poquito más para adelante. Ahora, para empezar, ¿verdad? Como dice ahí, primeramente, para empezar, ¿usted da gracias a Dios por los hermanos aquí en la iglesia? ¿Usted da gracias a Dios por la iglesia de Cristo en donde quiera que estén? ¿Usted da gracias a Dios por la congregación en donde Dios le plantó? ¿Sí? ¿Usted da gracias a Dios por aquellos hermanos que están compartiendo el evangelio y también por aquellos que se están convirtiendo, por aquellos que están obedeciendo la fe? ¿Da gracias? ¿En verdad? ¿En verdad da gracias? ¿Continuamente? ¿O cuando sale de aquí se desconecta y yo pido y oro y todo esto? Pues porque Dios me bendiga. Y los demás no sé, igual y los veo la otra semana o no sé. No sé ni cómo se llaman algunos. Porque la palabra hermano y hermana es una bendición. Que a veces llegamos, hola brother, ¿cómo estás? Porque no sé cómo te llamas. ¿Voy bien o me regreso? Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y no sabes si es hermana o es prima o qué. Pero no sabes ni siquiera cómo se llama. O sea, a veces no nos alcanza el interés ni siquiera como para averiguar, veo rostro que no me es muy familiar, para yo tomar la iniciativa de acercarme y preguntar el nombre. A veces no nos alcanza eso, ni para eso. Entonces por eso estoy haciendo la pregunta, muy seria. Da gracias a Dios usted, primeramente, por el lugar en donde Dios lo tiene plantado, comiendo, alimentándose, creciendo. ¿Usted tiene el hábito de orar por aquellos hermanos que por alguna razón se han alejado de la comunión con Cristo y con la iglesia? Hermanos que llegaron, ¿verdad? Y que por alguna razón de repente dejaron de asistir y no sabemos si se fueron a otro lugar, si se fueron a vivir a otro lado, si los atropelló una bicicleta,
¿verdad? Si se les ponchó un guarache por ahí y no pudieron llegar, si están bien, si no están bien. ¿Oramos por ellos? ¿Notamos su ausencia? ¿O yo nada más vengo y, pues sí llegó mi compadre y sí llegó mi comadre, todo está bien, aleluya, y los demás? Pues no sé. Quiero que noten esto. Vean hacia dónde nos dirige esto, ¿verdad? Si oramos, tenemos ese hábito de orar por los que están en necesidad. Le voy a decir algo. Ante los ojos de Dios, el hecho de dar a conocer nuestra fe no es parte de una actividad, no es parte de un programa eclesiástico, ¿está bien? No es parte de un programa de crecimiento. Dar a conocer a Cristo a los demás, dar a conocer nuestra fe, no es parte de una campaña para atraer a la gente y hacer un proselitismo. Eso no es genuino, ya lo hemos hablado. Eso ni siquiera es honesto. Ni siquiera es honesto. Debe ser parte de la vida misma, ¿verdad? Como la estamos viviendo. Y eso empezando por los de casa. Empezando por los que tenemos más cerca. La instrucción del Señor empieza en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Primero los que están ahí en corto. A veces nos queremos ir a las naciones, ¿verdad? Y al vecino todavía no se le ha compartido. Ya no digo que ya se le alcanzó para Cristo, eso depende, no es mi asunto. Mi asunto es dejarle bien en claro de qué se trata. Ese es mi asunto. Estar orando por ellos. De los hermanos, ¿verdad? Como dije hace un momento. Miren, el pastor John MacArthur dice con respecto a este versículo, el versículo 8, hace un comentario. Dice: el testimonio de la iglesia en Roma era tan fuerte que en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos a causa de la influencia de un tal Cresto, una referencia inequívoca a Cristo. Fíjense, esto a mí se me hace muy importante, esta acotación, porque siendo Roma el centro del imperio, cualquier cosa que sacudía a Roma en sí terminaba siendo conocida y repercutía en todo el imperio. Es decir, mucho de lo que llegara a pasar en Roma se establecía en el resto del imperio. Y eso les empezó a preocupar. Que había la influencia de un hombre ahí en mucha gente. Ya era notorio. Era notorio que había tal influencia que, como decían, por ejemplo, a la iglesia, ¿verdad? Cuando llegaban a algún lugar decían: ya llegaron los que, hay en Hechos, dice, ya llegaron los que trastornan el mundo, los que ponen de cabeza al mundo. Pero no es porque ya hayan llegado y vestidos de soldado y toda la cosa. No, es porque, y no es de que llegaran un montón, llegaban 2 o 3, pero se estaban refiriendo al mensaje que ponía de cabeza a la ciudad y que le echaba a perder el negocio a muchos. Versículos 9 y 10. ¿Vamos bien hasta aquí? Sé porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Es decir, esto de sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo se refiere a de una manera genuina, de veras, de corazón, ¿verdad? Cuando dice sirvo en mi espíritu, no es de que mi carne se quede, mi cuerpecito se queda acá y mi espíritu anda ahí como Gasparín, ¿verdad? Brincando, y es el que anda sirviendo. Y fue mi espíritu el que agarró la escoba y le dio por allá, y luego mi espíritu fue... No se refiere a eso. Se refiere de una manera genuina, con una devoción genuina, ¿verdad? No con la hipocresía de los fariseos, ni con la superstición de los paganos. De eso está hablando. La manera en que sirvo al evangelio, la manera en que predico, en que estoy predicando el evangelio,
¿sí? No es ni de una manera hipócrita ni supersticiosa. Y tengo que decir esto porque de ahí la clave de conocer, o lo clave de conocer la verdad del Evangelio de la gracia, porque se ha infiltrado a la iglesia mucho de esto, mucha hipocresía y mucha superstición. ¿Qué es superstición? Atribuirle poderes a algo que no lo tiene. ¿Sí? Como y sabemos algunas de esas, ¿verdad? Que está una escalera y que no le pases por debajo. ¿Por qué? Es que es de mala suerte, ¿verdad? Yo he visto esto siempre con algunos hermanos, ¿no? No aquí, pues, ¿no? En otro lado. Pero eso de que a veces estás comiendo, ¿no? Y pásame la sal, ¿no? Por favor. Entonces te la piden y tú la agarras, pues se la das en la mano, ¿no? Y te dicen, no, en la mesa. Pues agárrala. No. Y ya lo pones en la mesa y ya de ahí lo agarran. No sé. Esa es una superstición. Y hay muchas, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Te dicen algo y qué? Toco madera, ¿verdad? Y cosas así. Que a veces yo sé que lo hacemos de broma, pero a veces de broma en broma la verdad se asoma. El asunto es que dentro de la iglesia aún hay algunas supersticiones que se llegan a promover, se les llegan a atribuir ciertos poderes a cosas que no lo tienen. ¿Está bien? Como el ponte un cierto tipo de vestido o de ropa. Si no te pones eso, entonces, bueno, se entiende el decoro y se entiende todo eso. No hay ningún problema con eso, ¿no? O sea, es obvio. Pero a que si no te pones esto, o te quitas aquello, o no te cuelgas esto, o no te descuelgas aquello, entonces Dios no va a fluir. Y se cae en muchas supersticiones y no en lo que está en lo profundo y en lo interno de la persona. No en la fe. Y se empiezan luego a comunicar, a compartir supersticiones. ¿Cuántos saben que orar es bueno y es necesario? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuánto tiempo tienen que orar para ser espirituales? A ver, ¿cuánto tiempo tienen que orar para ser espirituales? ¿Por qué siempre se pregunta, ¿y cuánto tiempo oras? Es que si no oras, hermano, por lo menos 1 hora al día, estás mal, no eres espiritual. ¿Y de dónde sacaste eso? El Señor ahí en el huerto de Getsemaní, cuando salió con los discípulos y les dijo, ¿no habéis podido orar ni siquiera conmigo 1 hora? Y de ahí se toma y se establece que lo mínimo para orar diario es 1 hora. Y si no oras 1 hora, y si no haces tu gimnasia bíblica, es decir, lees tus 5 capítulos, ¿verdad? Aunque no entiendas nada, pero aviéntate los 5. No medites nada, pero aviéntate la Biblia en 1 año. Está bien, si la quieres leer 5 veces en 1 año, no tengo ningún problema, pero entiende lo que estás leyendo. Y se les empieza a atribuir. Vamos al culto, vamos a la reunión, y ahí vamos a estar bien. Entonces ya llego a la reunión y así, pregunta, ¿es bueno venir a la reunión? Es bueno y es necesario. ¿Estamos? Pero todo eso va en congruencia con lo que vivimos allá afuera. ¿Es bueno leer y meditar las escrituras? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo no estoy diciendo que no se haga. El problema es de que a veces se le asigna un valor que no lo tiene. Y se cae en una superstición. Seguimos. Del Evangelio de su Hijo. Seguimos en el versículo 9. De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, híjole, otra vez ahí está diciendo, estoy orando por ustedes. No los conozco, nunca he estado en Roma, pero siempre estoy orando por ustedes. Dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin, escuche bien, diga conmigo, por la voluntad de Dios. Es decir, si Dios quiere.
si Dios lo permite. Yo estoy orando por ir a ustedes, dice que el Señor tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, yo estoy orando, yo tengo tiempo orando para ir allá con ustedes, pero no sé si sea, o sea, ahora sí que cuando Dios quiera. Entonces, escuchen bien, conocer al Señor o haber sido conocidos por Él siempre va a traer como resultado el servirle a Él, de entrada el servirle a Él de todo corazón, de una manera genuina. ¿Está bien? Por el nuevo nacimiento. Somos conocidos por Dios y queremos servirle y queremos estar ahí. Y de repente pues nos damos nuestros patinones, ¿verdad? Porque somos carne y no es una justificación, pero es una realidad. Pero en nuestro corazón, nuestros afectos están inclinados hacia Él. Ahora, nunca le serviremos a Él así como tratando de resarcirle por lo que Él hizo por nosotros. O sea, no es de que vengo y te voy a servir, Señor, en pago a lo que tú me hiciste o lo que tú hiciste por mí. Porque a veces así se da. Ay, Señor, pues pues tú hiciste esto, pues mira, ahí te regreso una bonito, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos resarcir a Dios por lo que Él hizo? ¿Cómo podemos pagarle? Hasta cantamos esa canción, ¿verdad? ¿Qué podría ofrecer, Señor, en respuesta por tu gran amor? O sea, ¿qué puedo hacer? No tengo nada más, te entrego mi vida, punto. Te doy mi corazón, ya. Pero no es como un pago. Nunca lo podemos ver como un pago. Tengamos mucho cuidado con eso, porque también son cosas que se dan dentro de la iglesia. Y hay veces, dependiendo del trasfondo que a veces traemos, se nos enseña eso. Como que hago esto, es que es en pago por el Señor, en pago por el Señor. Yo he visto esto en muchos lados, campañas que se hacen, congregaciones donde luego me ha tocado estar y que dicen, y bueno, ¿y tú qué vas a hacer en agradecimiento a Dios? Si Dios te hace esto, ¿tú qué vas a hacer? Y entonces empieza así como que un trueque, ¿no? O sea, cuidado con esas promesas de que, Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. Si tú me concedes este milagro, Señor, yo te voy a servir. Porque lo más seguro es de que termine sin servirle. Lo más seguro es que termine de inútil. Porque no es la motivación correcta. La motivación no es te doy un pago, voy a resarcirte por esto. Te sirvo con todo mi corazón, porque por tu gracia he entendido que me has amado, Señor. Y ahora te amo yo. Y esa naturaleza que tú me diste me habilita para amarte a ti y para amar a los tuyos. Me habilita para amar las cosas y las personas que tú amas, pero también para aborrecer lo que tú aborreces. También para eso nos habilita. Nos habilita para amor y nos habilita para el aborrecimiento. Y cuando digo aborrecimiento, no lo malinterprete. Estoy diciendo aborrecer todas aquellas cosas que son contrarias al carácter de Cristo y que se acercan a nuestra vida. Entonces, noten cómo debemos de conducirnos para con Dios, dando gracias, sí, rogando, confiando en su soberanía, ¿se fijan? Por la voluntad de Dios, en sí, confiando en quien Dios dice ser, con todos los atributos que Él solamente puede poseer y que precisamente por eso es Dios. Hemos comentado ya que todos los atributos de Dios lo hacen ser confiable. Lo hacen ser Dios, ese Dios confiable. Es decir, es absolutamente santo. Eso lo hace perfectamente confiable. Es inmutable, o sea, no cambia. No te va a decir una cosa ahorita y te va a cambiar la jugada adelante. Eso lo hace ser confiable. Ahora sí que, como dice el Proverbio 57,754, no te va a salir con que a Chuchita la bolsearon. O sea, no, Él dijo y Él lo hace así. Es Dios fiel, es el Dios de la gloria, es Dios confiable, es eterno, es todopoderoso, es confiable. Entonces podemos confiar en su soberanía, podemos confiar en Él, podemos descansar en Él.
Y ciertamente, bueno, si Dios quiere. Yo en alguna ocasión, platicando habían un par de pastores, eran de otras ciudades, y hablando con ellos, estábamos hablando acerca de los milagros y señales, y estábamos hablando de eso, ¿no? Y dices, pues está bien, o sea, pues Dios es el que las hace. Yo no tengo ningún problema con eso, creo en ello, he visto un montón. Y algo comenté yo y dije, bueno, sí, o sea, todo esto pues es de acuerdo a la soberanía de Dios, ¿no? Y uno de ellos como se medio molestó, o sea, así como que no, dice, o sea, como que la soberanía de Dios, Dios quiere. Bueno, yo sé que Dios quiere manifestar su gloria, pero nosotros, le dije, no somos el manager de Dios. Es decir, nosotros no determinamos cuándo o quién hace los milagros, le digo, nosotros o Él. Porque ahora resulta que hay hasta escuela de milagros, escuela de ministerio sobrenatural, o sea, te enseñan a que hagas milagros. O sea, cómo orar por un enfermo y que éste se sane, cómo hacerle así y para que esto pase. O sea, y no lo estoy inventando, y no es algo nuevo. Entonces, ¿qué onda con eso? Pensaba que los milagros los hacía Dios, que lo que yo tengo que hacer es aprender a depender de su soberanía. Es que el Señor dijo, bueno, el Señor, es que el Señor hizo y donde Él andaba, el Señor. Nosotros no llegamos a tomar el lugar de Él, nosotros llegamos y rogamos, como vemos que Pablo lo hacía. Señor, yo te he estado pidiendo, ¿se fijan? Yo te he estado pidiendo, quisiera ir a Roma, pero está sujeto a tu voluntad. No se anduvo con el yo declaro. Miren, aquí vamos a ver esto. Santiago, capítulo 4, vengan rápido conmigo, por favor. Cuando lleguen a Santiago 4, díganme, ya llegué, o gloria a Dios, o algo, para que sepa que ya están ahí. Santiago 4 dice: vamos ahora. ¿Quiénes? ¿A quiénes les dice? Los que decís. Santiago 4, del 13 al 15. Vamos ahora, los que decís. Estos son los que decretan y declaran, los que dicen, ¿no? Y ellos dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos, es decir, vamos a comerciar. Y ganaremos, es decir, yo declaro. O sea, ya declararon, ya dijeron, ¿verdad? Pero vemos aquí una tremenda jactancia en ello. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora noten algo, esto no es una fórmula. Esto es la actitud de un corazón entendido. Entiendo que Dios es soberano. Y cuando digo, pues, si Dios quiere, no es porque es que así dice la Biblia que tengo que decir, sino es porque ciertamente así dice, pero entiendo que si Dios quiere, porque y si no quiere, ¿qué vas a hacer? Si Dios no quiere, ya sé, me meto a ayunar y le tuerzo la mano a Dios. Porque ahí de seguro sí. Y si nos ponemos tú y yo de acuerdo, mira, cualquier cosa que pidamos, puestos de acuerdo, el Padre la tiene que conceder. Y hay 2 que 3 cabezas de alcornoque que hacen eso y que enseñan de ese modo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué quieres pedir tú? No, pues una casa. ¿En qué colonia la quieres? Así. Ok. Entonces tú y yo ya nos pusimos de acuerdo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre, ahí está Él y que Él va a hacer. Señor, exijo ahora. Y reclamamos porque tú dijiste que donde dices, qué falta de entendimiento es eso. Nunca dijo eso el Señor. No así. No para eso. Sí me estoy dando a entender. Sino que si tú quieres, Señor,
Porque yo puedo estar pidiendo cosas que a lo mejor tú no quieres y no las quieres porque no me van a hacer un bien en este momento. Y es ahí en donde precisamente la vida en Cristo es donde nos habilita para hacer cosas. Y es en donde nos habilita para pensar correctamente y poder decir, ¿qué quieres que pida, Señor? Es decir, yo deseo todo aquello que contribuya en mi vida, en la formación del carácter de Cristo en mí. Si es algo que no contribuya, no lo quiero. Ahora, ese tipo de oraciones pueden ser peligrosas, porque a lo mejor te va a quitar cosas, porque a lo mejor hay personas alrededor de ti que no están contribuyendo a eso, y les vas a tener que decir chao, no en mal plan, pero sí vas a tener que poner distancia. Muchas veces aún dentro de las mismas congregaciones, no por el hecho de que vengan y están ahí, se juntan y están los chavos y ay no, pues son de los jóvenes, a veces no son no, nada que ver, y son más un estorbo, y hay veces se tienen que plantar bien firmes y decir, mira, sabes que ahorita no me hables, ahorita pues, quiero estar concentrado en eso. No, pero es que mira, ¿y qué onda? ¿Qué vamos a hacer a la tarde? Vamos a ir al cine, espérame tantito, levántate y vete a otro lugar cuando eso ocurra, cosas así. O sea, empezar a ejercitarse en las cosas que determinan. ¿Sí me explico? Pero es que has determinado en tu corazón. Avanzamos. Este asunto de confiar en la soberanía de Dios, ¿verdad? Este es un aspecto esencial, hermanos. Es algo esencial porque todo verdadero creyente, todo genuino servidor está sujeto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso es servidor, por eso es siervo. ¿Dónde han visto ustedes a un siervo, a un esclavo que le dé órdenes al amo? O sea, así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué le pasa? O sea, imagínate tú, ¿no? Que va el amo y va ahí con su esclavo. Y luego el esclavo se voltea y le dice, ya me cansé, cárgalo tú. Y no me interesa cómo le hagas, ahora hazle tú así. ¿Y el amo qué va a hacer? Si es de por acá, de Baja California Sur, va a decir, ¿verás? ¿No? ¿Cierto o no? Pues se va a sacar de onda y así como que, o sea, a lo mejor hasta puede ser que se ría, ¿verdad? Y diga, está de plano, está mal de la cabeza, ya no le sube agua al tinaco, ¿verdad? O de plano se va a voltear y le va a decir, ¿y tú? Y se lo surte. Entonces, no le hagamos así con Dios, porque a lo mejor se ríe, pero a lo mejor nos surte y nos pone en nuestro lugar. Entonces mejor llevémonos la leve, entendamos que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entendamos que Él es el Dios de la gloria y nosotros ciertamente somos sus hijos, pero somos sus siervos. Y que ciertamente creemos que Él quiere todo lo mejor para nosotros, pero que también debemos de entender que a veces nosotros no entendemos qué es lo mejor para nosotros. Y eso lo podemos ver con nuestros hijos, ¿a poco no? ¿Cuántas veces le han dicho a sus hijos, así y así y así, asado con esto, cuidado con esto, no con esto, ojo con esto, ojo con esto? Y ¿verdad? Y están niños o están más grandecitos y ay, mi papá, mi mamá no agarra la onda y se ponen así. ¿Por qué? Porque no entienden, no están viendo todo el panorama y que los papás saben, algunos, ¿verdad? Pero por lógica dices, eso no te hace bien. Pero el hecho de molestarse, pues puede ser que uno se moleste, pero de no hacerle caso y de entrar en ese conflicto, ¿por qué es? Porque no confío en tu criterio, no confío en tu juicio. Y eso es lo que muchas veces ocurre entre los creyentes para con Dios. Dios dice, no, cuidado con eso, hazle de esta manera. No, sí, y hacen su rollo. ¿Por qué? Porque no confían en lo que Dios dice.
no confían en el criterio de Dios. Y nos creemos más inteligentes que Dios y más sabios que Dios. Y eso es una ofensa muy grande, hermanos. Sí, Dios, está bien, pero aquí, mira, aquí sí de plano te falló. ¿Ven qué arrogancia es esa? Tanta arrogancia como decir, mañana iremos y estaremos un año y nos va a ir bien, y yo declaro, y yo confieso, y yo decreto. Fíjense todo lo que hace ese falso evangelio de la prosperidad, todo lo que le ha hecho a la iglesia. Ha hecho, los que son hijos, ha hecho un montón de hijos maleducados, malcriados. Y otros piensan que son hijos. Y los hacen 2 veces hijos del infierno. Versículos 11 y 12. Porque deseo verlos. Fíjense, estaba orando el apóstol. Deseo verlos. Deseo estar con ustedes. Deseo ir con ustedes. Pero es la voluntad de Dios. Pero mi deseo es verlos, conocerlos, estar con ustedes. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Sí? No para que vaya yo y hagamos pacto, ¿verdad? Y pacten y yo decrete su sanidad y su prosperidad, como lo hacen hoy en día muchos apostolines balines. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Lo voy a leer nuevamente. Porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados o consolados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Y aquí, mis amados, se está refiriendo a poner su vida en servicio para que precisamente esos regalos de gracia que se originan en el Espíritu Santo y que habilitan, que capacitan al creyente para vivir como es digno del llamado que hemos recibido, ¿verdad? Es decir, hemos sido llamados a ser de Dios, pero hemos también sido llamados a compartir nuestra fe. Y son los dones, esos regalos del Espíritu Santo, lo que nos habilita a hacerlo, pero también para dedicarnos con eficacia a la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Sí? Ciertamente para exponer con denuedo, con claridad, las buenas noticias a los hombres, de que hay provisión en Cristo para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quiero comunicarles esto, quiero comunicarles algún don espiritual. O sea, hay cosas que necesitan aprender, Romanos les dice. Y quiero ir a verles para comunicarles esto, para que sean efectivos, para que la iglesia se fortalezca, para que compartan, que tengan bien claro qué es lo que deben de compartir, para que tengan bien claro cómo lo deben de hacer. Para eso deseo estar con ustedes, para eso deseo verlos, ¿sí? Número 1 dice, y para ser mutuamente confortados, y esto es otro asunto, ¿verdad? En otras palabras, aquí está hablando del fortalecimiento espiritual en general de la iglesia y no del impartimiento de algún don en particular. O sea, no le está diciendo, Romanos, yo quiero ir allá para impartirles el don de sanidades y para que hablen en lenguas y para que hagan esto. No está hablando de eso, no está diciendo eso. Está hablando de algo más completo, mucho más completo. Es para la edificación, otra vez para el fortalecimiento. Y cuando nos dice en el versículo 12 la razón para ser mutuamente confortados, escuchen bien, esto es un ejemplo de humildad. Este es un ejemplo de humildad. Y esto nos deja ver cómo un siervo, cómo un ministro debe de ser humilde y no autosuficiente. Nos da ese ejemplo porque nos necesitamos los unos a los otros. No importa si eres apóstol, no importa si eres profeta, no importa si eres evangelista, pastor o maestro, no importa, ¿verdad? En primera instancia somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos salvó de la misma manera. Fue el mismo precio, no pagó más por un apóstol,
que por un hermanito que se sienta ahí y que nunca agarra siquiera la escoba y ni siquiera llega a tiempo. Buenas tardes. La misma sangre de Cristo, es el mismo precio, es el mismo costo lo que pagó. Los demás son llamados que Dios hace en su soberanía. ¿Se recuerdan la semana pasada? Yo, siervo de Cristo, Cristo me compró y me llamó a ser apóstol. O sea, no se originó en mí, yo no tenía nada, Él simplemente me llamó. ¿Por qué? Porque quiso. Punto. Pero esto es muy, muy, muy importante. Esa expresión de mutuamente confortados, también una muy buena traducción más literal podría ser juntamente consolados. Fíjense bien. Es decir, que nadie que sea del cuerpo queda fuera. Es decir, esto es para la iglesia. Y esto, mis amados, golpea muy fuerte esa noción orgullosa de yo no necesito a nadie más. Este asunto es entre Dios y yo. Y bueno, ciertamente, todos nuestros asuntos empiezan entre Dios y yo, pero involucra a todo el cuerpo, Yo les voy a decir una cosa, lo que yo haga les afecta a ustedes. Y lo que usted hace también afecta a los demás. Algunos en mayor o menor medida. Porque luego ese asunto de que, no, pues ahora sí que me voy a tirar al piso, me voy a tirar a perder, y hacen sus escaramuzas, ¿verdad? Ahí. Y el cuerpo empieza a sufrir. Y a veces llegas, oye, no, mira, levántate, hermano o hermana, con este asunto, vamos a echarle ganas, no estás solo, vamos a avanzar. No, y siguen con su mismo rollo. Escuche bien, si es del cuerpo, si en verdad es un nacido de nuevo, entonces afecta a la iglesia. Y Dios tratará, y si es del cuerpo, si es su hijo, si es su hija, Dios tratará con él o con ella. Y la va a enderezar. Pero si no es del cuerpo, no pasa nada. Es una prótesis. Por eso aquí se está dirigiendo a la iglesia. Tenemos que entender muy bien eso. Todo lo que corresponde a la iglesia. Una pregunta boba. Si uno agarra la mano de alguien que te caiga gordo, no es cierto, pero la mano de alguien, pones ahí y llegas y le metes un martillazo en un dedo, en la puntita del dedo, pero le das el martillazo con fe, con autoridad. Nada más afecta a esa partecita donde le asentaste el golpe arranca uña. ¿Sí o no? Le afecta a todo el cuerpo. Si tenías el pelo chino, se te pone lacio en el momento por el dolor, ¿verdad? Si lo tenías lacio, se te enchina. Pero algo te pasa. Todo el cuerpo lo siente, ¿cierto o no? ¿Cómo es de que te pegan acá y te duele hasta acá? O te duele todo, hasta te duele la cabeza. ¿Alguien ha tenido un dolor de cabeza que le dan ganas de volver al estómago? ¿Pero qué no te...? Pues vuelve la cabeza y no el estómago. ¿El estómago qué culpa tiene? Es que es parte del cuerpo. Están conectados con la misma vida. No sé si me estoy dando a entender. De eso es de lo que está hablando, ser confortados mutuamente. Aquí no hay de que no, yo no necesito. No. Bueno, o sea, mis amados, somos miembros los unos de los otros. Y la cabeza es Cristo. Seguimos avanzando. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O no necesitan ya? Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, le está diciendo, miren, porque a lo mejor, yo no sé, a lo mejor le llegó por ahí el run a Pablo, de que, sí anda por todos lados, ya anda hasta en el tercer viaje misionero, ha ido a todos lados, y aquí con nosotros no ha venido. Pues qué cara le hicimos, o qué no somos dignos de que venga. Yo no sé si... yo creo que no eran sentidos, eran como ustedes, no eran sentidos para nada, ¿verdad que no?
¿Va que aquí no hay sentidos? No hay jarritos de Tonalá, ¿verdad? Aquí. ¿Sí saben cómo son los jarritos de Tonalá? Bueno, muy sentidos. Se quiebran con cualquier cosita. No son como chocolate, ¿verdad? Los pones así tantito en el sol y... Dice, no quiero que ignoren, o sea, he intentado ir a ustedes, pero no me han salido las cosas, he sido estorbado. A lo mejor por el diablo, a lo mejor por lo que sea. Pero dice, he sido estorbado. O sea, quiero que les queden claros, sí tengo interés en ustedes. He querido ir, pero no he podido. Hay veces que a uno le hacen, por ejemplo, invitaciones y te dicen, oye, ¿y cuándo vienes? O no sé, o sea, sí tengo el deseo, pero no se ha podido. ¿Sí me explico? Y dice, bueno, me he propuesto ir a vosotros. Y escuchen bien, esta frase, es bien importante. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Déjenme leerles una última vez, u otra vez más bien, esta última parte del versículo. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Miren, este verso, este texto ha sido usado muy errado. Bueno, no, muy torcido por aquellos grandes siervos de Dios. Entiéndase la ironía y el sarcasmo, que tuercen el texto para intentar legitimar o legitimizar el sacarles el dinero a los hermanitos inocentes, ¿verdad? Cuando no está hablando de eso. O sea, yo quiero ir a ustedes para tener algún fruto de entre ustedes. Sí, nada más que no está diciendo eso. Noten que dice también entre vosotros, o sea, juntamente con ustedes. No dice de entre vosotros. Voy para allá para que siembren en mi ministerio. Si no estaba reclutando contribuyentes, ¿me explico? Voy a ir para allá a ver y cuántos pueden empezar a mandar, cuántos se identifican, cuántos quieren que siga predicando el evangelio. Bueno, pues cáiganse con tanto al mes, ¿verdad? Y yo voy a estar orando por ustedes. No se da como, no estaba haciendo lo que hoy en día se da con toda, yo he mencionado este término ya y a lo mejor a algunos les causa un poquito de conflicto, pero lo voy a decir de cualquier manera, con toda esta rabia apostólica que hay hoy en día, con ese nuevo movimiento de la reforma apostólica, ¿verdad? Ahorita todo el mundo ya apóstol no sé qué, y el apóstol no sé qué, y el apóstol no sé qué, y tú te das cuenta de que ahora sí que son apóstoles y que andan buscando a ver pastores, congregaciones que se les afilien, y tú tienes tantos miembros, mira, pues más o menos tú me puedes mandar tanto, y tú tienes tantos, me puedes mandar tanto, y tú tienes tantos, me puedes mandar tanto, ¿verdad? Porque para ser tu apóstol, y yo te voy a dar la cobertura, una cobertura apostólica. ¿Y eso qué? ¿Eso qué es? Ni te conozco, mano, no, pero te voy a dar cobertura. Son términos que manejan que lamentablemente muchos hermanitos inocentes quedan enredados, así como ese video que vimos ayer con lo de los niños, el de ¿cómo se llamó? El primero, la oveja rebelde. Está buenísimo ese. ¿No lo traen? Igual y pasarlo al rato. Es que está buenísimo, ¿verdad? Es que eso es bien cierto. Y no se trata de eso, hermanos. No es andar, o sea, Pablo no andaba reclutando aquí contribuyentes. El fruto al que se refiere el apóstol Pablo no es la ganancia personal, es la edificación de la iglesia, es la madurez del creyente, ¿verdad? De los nuevos convertidos como resultado de la exposición del evangelio, de la sana doctrina. Sí, cosas que sí estaban haciendo, pero de una manera muy limitada. Entonces, aquí queda manifiesto el interés de un ministro genuino, que siempre es habilitar a la iglesia para que hagan la obra del ministerio conforme a la sana doctrina,
conforme a lo establecido por Dios. Ese debe de ser el interés. Que se edifique con los materiales y de la manera que Cristo estableció, no según las ocurrencias de alguien más. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, yo creo que de este pasaje que les voy a leer ahorita podríamos sacar varios temas, pero como no es el tema, nada más lo estoy tocando ahorita así muy rápido. Se los pongo en referencia para que en casa le den un poco más. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él mismo. Escuchen bien, Él es el que constituye a los ministerios. No es el hombre. Como decíamos, no es de que estudiaste para apóstol, no estudiaste para pastor, no estudiaste para evangelista. Simplemente estudiaste y tuviste alguna información que a lo mejor no tenías antes, que es buena información, mucho de eso, pero eso no te constituye un ministro. Es que ya me ordenaron ministro. En mi denominación ya me dieron mi credencial. Pues está bien, pero eso no te constituye un ministro genuino. Eso te constituye un ministro que los hombres han aprobado, y muchos de esos que constituyen como hombres ni nacidos de nuevo son, y lo digo con toda seguridad, y me llamo Raúl Borboa y me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es perfeccionar? ¿Hacerlos así infalibles? No. Perfeccionar quiere decir llevarlos a la madurez, hacerlos completos, a hacerlos cabales, a que maduren, a que crezcan, se les provea alimento, que se les provea orientación, y seguimos avanzando. Dice, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que se congregan, todos los que se reúnen, ¿esos son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿A quién aplica esto? A los nacidos de nuevo, a los que han pasado por la puerta estrecha y están caminando por el camino angosto. ¿Se fijan? Esto no es para todos. Eso es para los santos. Y dices, oye, es que eso que estás diciendo es fuerte y excluye. Ajá. Sí. Esto va dirigido a los nacidos de nuevo. Escuchen bien, el evangelio. Hay un solo mensaje que se tiene para el incrédulo. Es el evangelio. Ese mensaje es arrepentimiento. Punto. Una vez que ya está dentro, una vez que ya pasó por esa perfecta justicia de Dios que es en Cristo, ¿qué sigue? Ahora sí, todo el consejo de Dios para que pueda caminar, y todo eso lo va a habilitar, lo va a llevar a la madurez. ¿De qué está hablando aquí? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, aquí vamos aprendiendo cómo edificar la vida de los hermanos. ¿Cómo edificar a los hermanos? ¿Qué cosas tengo que hacer que les hacen un bien a los hermanos? No es solamente no voy a hacer mal. La regla de oro no es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Esa no es la regla de oro. Esa es la regla que utilizó Confucio, Buda y muchos otros. Esa no es la regla de oro. La regla de oro es haz a otros el bien que quieres que a ti te hagan. Porque no hagas a otros, no hagas nada y ya. Sé indiferente, no te relaciones. Pero haz a otros, ya lleva un riesgo de ser malentendido. Seguramente, ¿alguien ha tenido esa gloriosa experiencia de que tú estás en buen plan y te tiran bien mala onda? Sí, a ver, levanten su mano. Ah, bueno. Pero precisamente por eso es la edificación. Y por eso es crecer en madurez. Uno hizo y el otro lo tomó a mal, pero bueno, es porque no vio, no lo entendió, no está madurando. Hay que enseñarle.
para que pueda identificar. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Ya están derretidos? Ok. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, aquí le voy a meter velocidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense bien. ¿A qué se refiere esto, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? Aquí es en donde se refleja, miren, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, así, cuando estemos creciendo, ya no seremos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? ¿Cómo es un niño chiquito? Ahorita te avienta una sonrisa, ¿no es cierto? Y se está carcajeando y de repente cambia y rompe en llanto y le salen las lagrimotas. Y hace cualquier cosa y ya se contentó y ya se está carcajeando. ¿Han visto eso con los niños? Y un niño ahorita quiere de esto. Y luego ya cuando se lo llevas ya no quiere eso, ya quiere otra cosa. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de la tucita? Papá, tengo sed, ¿verdad? Ráscame, ya no me rasques, ya se me quitó la sed, ya duérmete, ya me dormí, ¿verdad? Es un niño fluctuante. Dice, llevados, escuchen bien, ¿cómo se manifiesta cuando un creyente es un niño fluctuante? Son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que ya llegó la prosperidad, vámonos sobre la prosperidad. Ya llegó la risa, vámonos sobre la risa. Ya llegó esto, vámonos sobre esto. Y ahí se andan fluctuantes de una a otra cosa, de una a otra cosa. Ya llegó G12, ¿verdad? Y ¡zas, mano! Se van ahí, se estrellan con eso. Y luego ya llegó esta otra cosa. Bueno, pero esto es una combinación. Es decir, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. O sea, son listillos los muchachillos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Cómo es el cuerpo cuando crece? Las coyunturas colaboran con los huesos, con los músculos, con las venas, con los nervios, y de repente duele el crecimiento, ¿verdad? O sea, crecer duele. Vas creciendo, de repente dolores en los huesos porque se están estirando, y a veces no es el hueso, pero es la coyuntura, ¿verdad? A veces son los tendones que se están estirando y crecer duele. A uno les duele mucho, a otro les duele bien poquito, pero pues depende cómo está el estirón, ¿no? Entonces dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuchen bien, último versículo del texto que estamos estudiando. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Escuchen bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, a griegos y a no griegos. Es decir, este es un paralelismo para decir griegos y bárbaros. Antes se les decían bárbaros. Cuando se hablaba de estos son griegos, se estaba refiriendo a gente intelectual. Los griegos eran como muy refinados, de repente muy finitos muchos. Pero era, o sea, así como que todo muy intelectual, es la cuna del pensamiento occidental. ¿Está bien? Y los bárbaros eran aquellos más atrabancados, más salvajes que nada. Entonces los griegos menospreciaban a los pueblos bárbaros, ¿sí? Algunos de ellos, ¿verdad? Les decían los escitas. Esos eran tremendos, esos cuates, esos bárbaros, ¿verdad? De los pueblos germánicos, pues nada que ver con los griegos, eran bien cavernícolas. Digo, debido a todo su entorno, escuchen bien, a todo lo que ellos vivían, el clima y todo eso, ellos eran así como que medio poco baño, ¿no? Entonces no se bañaban.
Y de hecho, por ejemplo, tomaban la grasa de los osos y se embarraban todo el cuerpo con ella. Así, sus plastas de grasa de oso por el frío que había. Y después se ponían las pieles encima y ahí se cocinaban. Qué rico va de oler eso, ¿no? Entonces, todos sucios. Cuando entraban en guerra, eran muy bárbaros. Y utilizaban, escuchen bien, utilizaban los cráneos de sus enemigos como sus platos para comer. ¿Te imaginas? Así como que vas allá con el güero ahí en el mirador y un coco, sí, ahí pártelo y échamelo. Pero ese era un coco de veras. No con su limoncito, sino, ¿no? A ver, échate el cerealito, sí, no traigo plato, ay, déjame, le corto la cabeza a aquel y la parto a la mitad y le sale, ay, los ojos, déjame ver, ay, mira, están ricos. Entonces dice, a griegos, escuchen bien, y a no griegos, o sea, se refiere a bárbaros. O sea, es decir, el llamado a compartirle nuestra fe no es nada más a los que tienen, sino a los que no tienen también, por igual. Porque luego dicen, no, a mí el Señor, a nosotros el Señor me llamó a tirarle a los de clase media para arriba. ¿Se ha escuchado eso? No, hermanos, tenemos que salir adelante y que la iglesia hay que ir por otro nivel. O sea, si tiene lana, ve tras él, y si no tiene, ay, que lo muerde un perro, que siga comiendo en el cráneo de otros, ¿verdad? ¿O cómo está el asunto? Dicen, no, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, es decir, sabios e ignorantes, griegos y bárbaros. Dice, soy deudor, y esto de soy deudor no quiere decir que le debo dinero a medio mundo. Le pido prestado a todos los hermanos y de todos ellos a todos les debo, soy deudor. No, no está hablando de eso, sino de la deuda de predicarles el evangelio, porque a eso mismo le llamó Dios. Y en 1 Corintios dice esto, 1 Corintios 9, 16 al 18, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, dice, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Ay de mí si no anunciara el evangelio. Esto está hablando, soy deudor. Versículo 17, por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y dicen algunos, ya estamos hablando, ya nos estamos entendiendo, recompensa. Ay, dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, o sea, tengo que predicar el evangelio porque lo tengo que predicar. Y si lo hago de buenas hay recompensa, y si lo hago de malas, lo tengo que hacer de todos modos. Ay de mí si no lo hiciera, porque me es impuesta necesidad. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es pues mi recompensa? ¿A cuántos les interesa saber cuál es la recompensa? ¿A nadie? Ay, a ti, bien, Eduardo, qué bueno. ¿Cuál es pues mi recompensa? Dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál es mi recompensa? Predicar de gratis, no andar cobrando, no ponerles cuota. Voy a orar por ustedes, pero mira, si te caes con 1,000 pesos, te aviento una buena oración. No, si te avientas con 10,000, no, ahí va una super oración. De ahí para arriba, estoy orando continuamente por ti. O sea, ahora sí que qué ladrones. Debemos encontrar como una recompensa la oportunidad de predicar el evangelio y de sembrar eso en la vida de otros. Eso lo debemos de ver, mis amados, como recompensa aún mucho. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo entendemos como una recompensa y lo vemos como una carga. Y predicarle el evangelio, compartirle, somos llamados a compartirle nuestra fe a otros. Eso es el tema. Escuchen bien, eso no es para traer gente a la iglesia. No sabemos a dónde los va a mandar el Señor. Ese no es asunto tuyo ni mío, eso es asunto de Dios. Nuestro asunto es predicarles el evangelio de la gracia y de gracia. Concluimos.
necesitamos entender que nosotros también somos deudores a aquellos que nos rodean. También somos deudores. Sí, que Dios nos puso a nosotros en medio de ellos para hacerles llegar con claridad, pero sí con amor, con denuedo, el mensaje de la cruz para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Para la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Porque, fíjense, cualquiera, ¿cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos saben que han nacido de nuevo? A ver, levántame su mano. Bueno, cualquiera que tenga a Cristo tiene la respuesta más profunda a las necesidades del mundo. No hay cosa que necesite el mundo más que Cristo. Es que tienen hambre. Bueno, sí, les vamos a dar de comer también. Pero esa no es su necesidad más apremiante. Cuando dicen, no, primero dales de comer y luego predícales. Porque, bueno, sí, ciertamente hay que mostrar gracia. Ciertamente. Pero suplir las necesidades de los necesitados no es predicar el evangelio. Eso no es ministerio. Ministerio es predicar gratuitamente el evangelio de Cristo. Enseñar acerca de eso. Y ese enseñar no se limita a las palabras solamente, sino a las acciones, como vimos desde un inicio, que son congruentes al mensaje. Pero escuchen bien, el mensaje va por delante. El mensaje va por delante y el testimonio va respaldando que ese mensaje es cierto, que ese mensaje es verdadero. Entonces, mis amados, sabemos la cura al pecado, si por así decirlo, la cura, ¿verdad? Porque no es una enfermedad. Pero entendemos cuál es la garantía de la dicha eterna con Dios, ¿cierto o no? Ahora, el saberlo, el tenerlo, eso nos pone bajo el enorme peso de compartir las buenas nuevas. Ni para dónde nos hagamos. Termino con este texto, Isaías capítulo 6, versículo 8, si quieren ir para allá, muy rápido. Isaías 6, 8. Dice, fíjense bien, aquí este es un punto en donde el profeta Isaías se había encontrado con el Señor. Habían pasado cosas y, bueno, el caso es de que se encontró con el Señor. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué dice nosotros? No dice quién irá por mí, es quién irá por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y si hemos oído al Señor, si en verdad nos hemos encontrado con Él, pues dispongamos nuestro corazón, nuestra vida entera para compartir nuestra fe. Porque lo cierto es de que hay un mundo que va de mal en peor, ¿cierto o no? Y no se va a mejorar, esa es la verdad. Y no estoy declarando negativo, pero no se va a mejorar. El mismo Señor Jesucristo dijo que cuando oigas de guerras, terremotos, pestes, dice, esos son principios de dolores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una mujer está embarazada, pues ahí le va creciendo, ¿verdad? Pero llega un momento en el que ya le agarró el calambre, ¿cierto? O sea, ya no fue de que, ay, me dio, pues fue un coliquito ahí, pues no sé si fueron los 18 tacos de cabeza que me comí anoche, ¿verdad? No, sabes que no es eso.
O sea, sabes que es una contracción, sabes que es un dolor de parto. Y llegó, ¿y qué es lo que ya sabes? Que ya te dio esos primeros dolorcitos, que ya van a ser el bebé en ese momento. ¿O qué es lo que te indica? Que esos dolores van a ir aumentando y aumentando, y que cada vez van a ser más fuertes, más seguidos y más intensos, hasta que llegue el momento más duro, que es el alumbramiento, y después la liberación. Y eso es lo que el Señor enseña cuando dice: cuando vean todo esto, no piensen que es el final, apenas empieza. Eso se va a ir incrementando, sí, pero todavía no ha llegado el fin. Esa es la figura que tiene y que entendían muy bien. Es decir, todo esto va a terminar hasta que yo venga, en mi segunda venida. Pero entre tanto el mundo no va a mejorar, hermanos, y tenemos que aplicarnos en eso, que va de mal en peor. Tenemos que aplicarnos en compartir nuestra fe, y quizás algunos pocos se salven, quizás algunos pocos pasen por la puerta estrecha. Dice que son muchos los que se van por la puerta ancha. Dice, y pocos. Miren, yo que más quisiera que dijera: y todos los que les compartas. No quisiera usted que dijera así, pero esa no es la realidad. La realidad es que pocos se salvarán. ¿Estamos? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar.